Identidades trigonométricas. Para poder comprender un poco acerca de este tema, vamos a verificar lo que es un círculo unitario. Un círculo unitario se denomina así porque tiene como radio la unidad, es decir, del punto centro a cualquier punto de la circunferencia va a medir de distancia 1. De ahí el nombre. Este va a ser el ángulo de referencia, le vamos a poner ángulo θ, y el cateto opuesto en el plano coordenado sería en este caso el que es paralelo al eje de las y, y el cateto adyacente es el que está coincidente con el eje de las x. De ahí, si ustedes recuerdan, el famoso SOHCAHTOA, en la función seno hace referencia al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este triángulo el cateto opuesto vale y la hipotenusa vale 1. En este mismo triángulo formado en el círculo, el coseno sería equivalente a el cateto adyacente, y en este caso es x, sobre la hipotenusa, que vale el radio de la circunferencia, en este caso 1. De aquí nosotros encontramos que el cateto opuesto es y, o seno, y el cateto adyacente es x, o coseno. Y si ustedes recuerdan, el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa en este triángulo? Pues vale 1, que es el radio de la circunferencia. ¿Cuánto vale los otros dos lados? Pues podríamos llamar que este es A y este es B. Entonces A vale X, o bien coseno al cuadrado, en este caso del ángulo θ, más cuánto vale B, en este caso vale y Y es seno, en este caso al cuadrado del ángulo θ. Bien, esta es una identidad trigonométrica y se conoce como identidad pitagórica. La suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto lo simplificamos acá. Vean que el cateto opuesto es y, o seno, y el adyacente es coseno. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es 1 al cuadrado es 1. Esta se conoce como identidad fundamental. O sea, a partir de aquí surgen muchas otras más. Pero, ¿qué es una identidad trigonométrica? Una identidad es una igualdad en la que intervienen funciones trigonométricas, de ahí el nombre, identidad trigonométrica, y es válida para cualquier valor angular. Por ejemplo, será igual la tangente de 30 a el seno de 30 sobre el coseno de 30. Vamos a verificar con la calculadora científica. ¿Cuánto nos da la tangente de 30? Vean, tangente de 30, y nos da la raíz de 3 sobre 3, y se lo pasamos a decimal, 0.5773. Lo voy a anotar acá, 0.5773. ¿Cuánto vale el seno de 30 sobre el coseno de 30? Verificamos en la calculadora nuevamente. Sería paréntesis, seno de 30, cerramos paréntesis, y el otro, entre, abrimos paréntesis, el coseno de 30. Y nos da un resultado de la raíz de 3 sobre 3, que equivale a 0.5773. 0.5773. Esta es una identidad, porque lo que hay de un lado es exactamente igual o idéntico a lo que hay del otro lado. Vamos a verificar esta. ¿Cuánto da el seno de 30? El seno de 30 nos da un medio que equivale a 0.5, es decir, 0.5 en el caso del seno de 30. ¿Cuánto vale el coseno de 30? El coseno de 30 nos da la raíz de 3 sobre 2, que equivale a 0.8660. 0.8660. Entonces vean, no son iguales, por lo tanto no es una identidad. Entonces así podemos demostrar con valores angulares si es o no una identidad.
Identidades trigonométricas básicas. Estas surgen del triángulo rectángulo y como ya sabemos, la función seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Está su función inversa o recíproca, es decir, la inversa del seno se llama cosecante. La inversa del coseno se llama secante. Hay que tener cuidado con los nombres, están como que al revés. La inversa del seno cosecante y la inversa del coseno secante. La inversa de la tangente es cotangente. Y si el seno es opuesto sobre hipotenusa, el cosecante es hipotenusa sobre el opuesto. La función secante en este caso va a ser inversa del coseno y va a ser al revés, en este caso hipotenusa sobre adyacente. Y así lo mismo con la cotangente, adyacente sobre opuesto. Bien, si yo multiplico esta cantidad por su recíproco, pues nos va a dar a 1. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto es esto por esto? Sería opuesto sobre hipotenusa por hipotenusa sobre opuesto. ¿Cuánto es h opuesto por hipotenusa? Pues opuesto por hipotenusa, y hipotenusa por opuesto nos da exactamente lo mismo, pero al revés. Al anular, podemos anular, lo que estamos haciendo es dividir. ¿Cuánto es O entre O? Pues es a 1. ¿Cuánto es H entre H? Es a 1 y se están multiplicando y esto nos da a 1. Entonces, estas identidades que vamos a ver a continuación surgen de estas analogías, que es la siguiente, las identidades recíprocas. Si yo multiplico el seno por su recíproco, pues nos da a 1. Si multiplico el coseno por su recíproco, que en este caso es la función secante, nos da 1. Y lo mismo la tangente por la cotangente. Acá tenemos sus equivalencias, es decir, el cosecante es igual a 1 sobre el seno, o sea, el recíproco del cosecante. El secante es a 1 sobre el coseno, es decir, el recíproco del secante. Y asimismo la cotangente es igual a 1 sobre la tangente. Estas dos son equivalentes. Entonces las ponemos ya en su forma análoga. También tenemos las identidades del cociente. Las identidades del cociente son dos únicamente y estas surgen a partir del círculo unitario. Como el TOA del SOHCAHTOA dice que es opuesto sobre adyacente, en el caso de la tangente es opuesto sobre adyacente y aquí el opuesto a este ángulo pues es el seno y el adyacente es el coseno. Entonces la tangente del ángulo quedaría como seno sobre coseno. Y la inversa del TOA se llama cotangente. Y si era opuesto sobre adyacente o bien seno sobre coseno, aquí sería al revés. Sería coseno sobre seno. Y las tenemos resumidas aquí a continuación. Estas son identidades trigonométricas de cociente o de razón. Seno sobre coseno en la tangente o coseno sobre seno en la cotangente. Tenemos las siguientes identidades que se conocen como pitagóricas. Estas pitagóricas surgen de la fundamental, donde dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si nosotros hacemos equivalencias con las razones que acabamos de ver, podemos obtener las siguientes, que es la fundamental, o bien, si nosotros hacemos un despeje y transformamos, nos quedarían estas dos variantes. Si estas las igualamos todas a 1, pues la primera queda exactamente igual. El más tangente pasa del otro lado como menos tangente y el 1 se queda de este lado. Entonces vean cómo todas están igualadas a 1 y lo único que hemos cambiado es la tangente positiva a negativa del otro lado. Lo mismo con la última. Vean que el cotangente que estaba positivo pasó negativo, lo cambiamos de lugar en la igualdad y el cosecante cuadrado se quedó donde estaba y el 1 se quedó donde estaba. Entonces estas son iguales y ya las tenemos despejadas de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos para resolver. Lo anterior fue para poder ver de dónde vienen estas identidades o estas igualdades trigonométricas.
¿Qué es lo que viene a continuación? Utilizarlas para poder resolver, y en este caso lo principal, demostrar si es que estas son identidades o no. O bien, sabemos que lo son, pero nosotros nos piden demostrar que esto es así. Vamos a hacer el primer ejemplo. Acá tenemos la función seno de x es igual al coseno de x sobre cotangente de x. ¿Qué es lo que recomendamos? Tener a la mano nuestra tabla de identidades fundamentales. Hay más, pero estas son las principales. Si no nos llegamos a atorar en alguna parte, tendríamos que recurrir a una tabla un poquito más amplia. Bien, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, podemos observar dos lados de la igualdad. De este lado tenemos el seno y de este lado tenemos algo más compuesto. Vamos a dirigirnos a esa parte que está un poquito más compuesta. Bien, del coseno no tenemos nada casi relacionado, únicamente como el recíproco. Pero lo que sí podemos observar que de la cotangente, que es una razón, una identidad de razón o de cociente, la cotangente es equivalente a escribir coseno sobre seno. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir la cotangente por su equivalente de coseno sobre seno. Entonces lo voy a hacer. Seno de x es igual al coseno arriba sobre la cotangente, como dijimos, equivale a escribir coseno sobre el seno. Y acá ya tenemos una fracción sobre otra. Como el coseno está arriba en el numerador, tiene implícito un 1 que se lo vamos a escribir. Y vamos a aplicar la regla del sándwich. Vamos a multiplicar extremos y medios. Quedaría como seno de x es igual coseno de x por seno de x nos da a coseno de x por el seno de x. Entre, ¿cuánto es 1 por coseno de x? Pues una vez el coseno de x. ¿Qué podemos anular que está arriba y que también está abajo? Coseno de x. Y nos queda seno de x es igual al seno de x que quedó sin eliminarse. Esto ya es idéntico, por lo que se demuestra que es una identidad trigonométrica.